En la estantería de mi cocina hay una fotografía. Una mujer con un sencillo vestido de algodón, de pie frente a una pequeña casa de madera, sosteniendo una cesta de verduras con ambas manos. No sonríe, no llora, simplemente está ahí, mirando fijamente a la cámara, con ojos que han visto cosas que la mayoría de nosotros jamás comprenderemos. Esa mujer es mi abuela, y en 1932 alimentó a toda su familia con casi nada, sin tarjetas de crédito, sin ayuda del gobierno, sin aplicaciones de entrega de comestibles. Solo sus manos, su mente y una serie de hábitos tan poderosos que mantuvieron a sus hijos con vida durante uno de los periodos económicos más oscuros de la historia de la humanidad. Hoy, los alimentos cuestan más que nunca. El alquiler está asfixiando a familias de todo el país. Las cuentas de ahorro están vacías y la deuda de las tarjetas de crédito está en máximos históricos. La gente tiene miedo. Y, sin embargo, de alguna manera, una mujer con casi cero dinero hace casi 100 años descubrió cómo sobrevivir con dignidad, con amor y con una sabiduría que casi hemos olvidado por completo. Lo que ella sabía entonces, lo necesitamos desesperadamente recordar ahora. Pero lo que sucedió después lo cambió todo, porque la verdadera historia no empezó con la crisis. Empezó mucho antes de que nadie la viera venir. Para entender cómo sobrevivió mi abuela, primero hay que entender el mundo en el que vivió antes de que todo se derrumbara. La década de 1920 en Estados Unidos fue una época de optimismo extraordinario. Las fábricas funcionaban a pleno rendimiento, había empleos en abundancia. Familias que habían luchado durante generaciones de repente se encontraron comprando electrodomésticos nuevos, ropa nueva e incluso coches nuevos a crédito. Parecía que la prosperidad nunca iba a terminar. Mi abuela era una madre joven en aquellos años. Su marido trabajaba en una pequeña fábrica y aunque nunca fueron ricos, tenían lo suficiente. Tenían una pequeña casa alquilada, comida en la mesa todas las noches y suficiente dinero a fin de mes para ahorrar un poco. La vida tenía un ritmo y ese ritmo les daba seguridad. Sus vecinos sentían lo mismo. Todos a su alrededor creían que los tiempos difíciles habían quedado atrás, que los sacrificios de la generación anterior habían construido una base sólida que perduraría para siempre. Nadie hablaba de qué pasaría si desaparecían los empleos. Nadie se preparaba para un mundo sin ingresos estables. ¿Para qué? Los periódicos estaban llenos de historias de éxito. La bolsa seguía subiendo y el futuro, o al menos eso creían todos, iba a seguir mejorando. Nadie vio venir lo que se avecinaba. Nadie estaba preparado. En octubre de 1929, la bolsa se desplomó. En cuestión de días, miles de millones de dólares en riqueza simplemente se esfumaron. Los bancos comenzaron a quebrar. Los negocios cerraron y los empleos de los que las familias habían dependido durante años desaparecieron casi sin previo aviso. Para muchos estadounidenses, la crisis no pareció real al principio. Mi abuela contó después que su esposo llegó a casa una noche y se sentó a la mesa de la cocina sin decir una sola palabra durante casi una hora. Ella supo que algo andaba mal antes de que él abriera la boca. La fábrica estaba cerrando. 200 hombres, todos con familias, todos con alquileres que pagar e hijos que alimentar, se quedaron repentinamente sin trabajo. La primera semana fue llevadera. La segunda semana fue incómoda. Al final del primer mes, el miedo era imposible de ignorar. Los ahorros que habían costado años acumular desaparecieron en semanas. Los vecinos que habían sido amables y generosos se volvieron silenciosos y retraídos. Las calles que antes parecían llenas de posibilidades ahora estaban cargadas de incertidumbre.
Mi abuela miró a sus hijos ese primer mes y tomó una decisión. No iba a esperar a que alguien los salvara. No iba a entrar en pánico. Decidió pensar con claridad, actuar con cautela y hacer lo que fuera necesario para mantener unida a su familia. Esa decisión marcó todo lo que sucedió después. La primera y más importante lección que mi abuela seguía era brutalmente simple: no desperdiciar nada, ni un solo trozo de comida, ni una prenda desgastada, ni un solo objeto roto que pudiera repararse, ni siquiera un trozo de cuerda que pudiera tener un segundo uso. Esto suena extremo para los oídos modernos, pero en 1932 no era filosofía, era supervivencia. Cuando cocinaba un pollo, aprovechaba cada parte. La carne alimentaba a la familia durante 2 días. Los huesos se hervían para hacer un caldo que rendía para sopa durante 3 días más. La grasa se guardaba y se usaba para cocinar más adelante en la semana. Nada entraba en esa cocina y salía en la basura a menos que fuera realmente imposible de usar. El mismo principio se aplicaba a la ropa. Cuando una camisa se desgastaba a la altura del codo, no la tiraba. La cortaba y usaba la tela en buen estado para remendar otras prendas. Cuando los zapatos se desgastaban, rellenaba las suelas con cartón y seguía usándolos. Hoy en día, la familia estadounidense promedio tira casi 1/3 de la comida que compra cada semana. El 30% de lo que compramos termina en la basura. Mi abuela habría visto esa cifra y habría sentido un dolor genuino, porque sabía que lo que hoy desechamos con tanta ligereza era algo que la gente había luchado por conservar con todas sus fuerzas. La segunda lección tardó más en aprenderse, pero se volvió igual de esencial. Mi abuela y su familia tuvieron que redefinir por completo lo que significaba una vida normal. Antes de la Gran Depresión, lo normal era comprar lo que uno quería cuando lo quería. Después del colapso, lo normal era hacerse una sola pregunta antes de cada compra: ¿de verdad necesitamos esto o simplemente lo deseamos? Esa pregunta lo cambió todo. Suena simple, pero es una de las disciplinas más difíciles que un ser humano puede practicar, especialmente en una cultura que constantemente te dice que desear algo es lo mismo que necesitarlo. Dejó de comprar cualquier cosa que no estuviera directamente relacionada con la supervivencia. Nada de ropa nueva a menos que la vieja estuviera irreparable. Nada de caprichos ni extras en el mercado. Nada de gastar en nada que no pudiera justificarse con una razón práctica clara. Y lo que la sorprendió, dijo más tarde, fue que una vez que te comprometes de verdad con esa disciplina, algo dentro de ti cambia. Dejas de sentirte privada, empiezas a sentirte en control. La ansiedad que proviene de gastar más de lo que puedes permitirte desaparece silenciosamente y es reemplazada por una especie de tranquila confianza. La familia no tenía mucho, pero nunca estuvieron endeudados. No le debían nada a nadie, y en una época en que el caos financiero estaba destruyendo a las familias a su alrededor, esa sensación de tener el control de su pequeño mundo valía más que cualquier lujo al que hubieran renunciado. Una de las cosas que más impacta a la gente al escuchar historias de la Gran Depresión es cómo toda la familia funcionaba como un solo equipo. No había separación entre los adultos que manejaban el dinero y los niños que simplemente esperaban a que les dieran de comer. Todos contribuían, todos tenían un papel. El hijo mayor de mi abuela, que entonces tenía solo 11 años, era responsable de cortar leña todas las mañanas antes de ir a la escuela. Su hija, de 9 años, ayudaba con la colada y aprendió a remendar la ropa a mano. Incluso el más pequeño, de apenas 6 años, tenía pequeñas tareas que se tomaban en serio y se consideraban contribuciones reales para la supervivencia de la familia. Esto no era crueldad, era respeto.
era la comprensión de que cada persona bajo ese techo era parte del equipo y que la supervivencia del equipo dependía de que todos hicieran su parte sin quejarse. Mi abuela decía que esta responsabilidad compartida tuvo un efecto inesperado. Hizo que los niños se sintieran valorados, les dio una confianza y una capacidad que les duraron toda la vida. No fueron criados para ser indefensos, fueron criados para ser útiles. Hoy en día, muchas familias funcionan de tal manera que la presión financiera recae por completo sobre uno o dos adultos, mientras que el resto de la familia desconoce el costo real de las cosas. Mi abuela tenía una mentalidad completamente opuesta y gracias a ello, su familia se fortaleció. Para el segundo año de la Gran Depresión, mi abuela había convertido cada palmo de tierra disponible alrededor de su pequeña casa alquilada en un huerto productivo. Tomates, judías, calabazas, pimientos, cebollas y hierbas crecían donde quiera que hubiera luz solar y espacio. También criaba algunas gallinas en el patio trasero, que le proporcionaban huevos con regularidad y, ocasionalmente, carne. Esto no era un pasatiempo, era una estrategia de supervivencia. Cada tomate que cultivaba era un tomate que no tenía que comprar. Cada huevo que ponían sus gallinas era alimento que le costaba casi nada, más allá de un puñado de grano. El huerto no alimentaba a la familia por completo, pero redujo su dependencia del mercado en una manera que marcó una enorme diferencia en su presupuesto mensual. También aprendió a conservar y almacenar alimentos con mucho cuidado. Las verduras se encurtían y se guardaban en frascos. Las frutas se secaban y se conservaban para los meses de invierno. Nada de lo que salía de ese huerto se desperdiciaba y todo lo que conservaba en otoño ayudó a la familia a superar los meses más duros del invierno, cuando los alimentos frescos escaseaban y eran caros. La lección aquí no es solo sobre jardinería, se trata de reducir la dependencia. Cada vez que logras crear algo por ti mismo, recuperas un poco el control sobre tu propia vida. Mi abuela lo entendió profundamente y actuó en consecuencia con todas sus fuerzas. Hoy pasea por cualquier barrio y fíjate en lo que la gente tira. Muebles con una pata rota, electrodomésticos que dejaron de funcionar, ropa con un pequeño desgarro, zapatos con el tacón desgastado, objetos que con 30 minutos de atención y unas pocas herramientas sencillas podrían volver a ser perfectamente funcionales, en cambio, se llevan a la calle y se reemplazan por algo nuevo comprado a crédito. Mi abuela no habría reconocido ese mundo. En su época, se reparaban las cosas. Se reparaban no porque se fuera especialmente hábil o paciente, sino porque comprar un reemplazo simplemente no era una opción. Aprendió a cambiar las suelas de los zapatos usando goma de neumáticos viejos. Tapizaba muebles con tela de ropa desgastada. Reparaba fugas en las tuberías con materiales que costaban casi nada en la ferretería. Afilaba cuchillos, reparaba mangos, cambiaba botones y tapaba agujeros en ollas y sartenes. Nada en su casa se consideraba desechable. Cada objeto tenía un valor que iba mucho más allá de su compra original. Y las habilidades que desarrolló a través de todas esas reparaciones se convirtieron en parte de su identidad. Se convirtió en una persona que, al ver algo roto, inmediatamente pensaba en cómo arreglarlo en lugar de cómo reemplazarlo. Esa mentalidad, ese instinto de reparación y conservación, le ahorró dinero a su familia mes tras mes y año tras año durante toda la Gran Depresión y mucho después de que terminara. Una de las lecciones más poderosas y olvidadas de la Gran Depresión es la absoluta dependencia que existía entre las personas. No del gobierno, no de las corporaciones, de las personas. Mi abuela vivía en un barrio donde las familias se cuidaban unas a otras de maneras casi inimaginables hoy en día. Si una familia tenía harina de sobra, la compartía con la vecina que se había quedado sin ella.
Si el marido de un vecino encontraba trabajo, a veces traía suficiente comida para dejar una pequeña porción en la puerta de una familia que sabía que estaba pasando apuros. Los conocimientos se compartían libremente. Una mujer que sabía coser ayudaba a los vecinos cuya ropa necesitaba reparación. Un hombre que sabía carpintería ayudaba a arreglar la puerta rota de un vecino. Una familia con un gran huerto compartía su cosecha con quienes no tenían espacio para cultivar. Esto no era caridad como la entendemos hoy, era supervivencia mutua. Todos entendían que hoy podías tener algo que tu vecino necesitaba, y mañana tu vecino podía tener algo que tú necesitabas desesperadamente. Mi abuela decía que la depresión habría matado a mucha más gente si las comunidades no se hubieran mantenido unidas como lo hicieron. El aislamiento en el que viven muchas familias modernas, vecinos que no se conocen entre sí, comunidades que existen solo de nombre, habría sido una sentencia de muerte en 1932. La conexión no era opcional, era esencial. Mi abuela guardaba una pequeña libreta en el cajón de la cocina. En ella anotaba cada centavo que entraba y salía de la casa. No a ojo, ni siquiera de forma aproximada. Cada centavo contabilizado, cada día. Esto no se debía a que fuera una persona particularmente organizada por naturaleza. Se debía a que había aprendido por experiencia propia que el dinero sin un plan desaparece más rápido de lo que uno puede creer. Asignaba un propósito a cada dólar antes de gastarlo. Esta cantidad va para el alquiler. Esta cantidad va para la comida. Esta pequeña cantidad va a la hucha en la estantería para emergencias. Nada se gastaba sin motivo, y nada quedaba sin contabilizar al final de cada semana. También tenía una regla sobre las deudas que jamás rompía, por muy difíciles que se pusieran las cosas. No pedía dinero prestado a menos que tuviera un plan claro y específico para devolverlo. No una esperanza, no una posibilidad, un plan, porque había visto a familias a su alrededor endeudarse desesperadamente y hundirse cada vez más en la crisis con cada préstamo. Creía que endeudarse en tiempos de presión financiera era como beber agua salada cuando ya se tiene sed. En el momento se siente como un alivio, pero en las horas siguientes todo empeora. Su cuaderno y su regla sobre las deudas impidieron que su familia cayera en la trampa que destruyó a tantos otros a su alrededor. 10 lecciones de una mujer que casi no tenía nada. No desperdicies nada. Vive por debajo de tus posibilidades. Trabajen juntos en familia. Cultiven y produzcan lo que puedan. Reparen en lugar de reemplazar. Construyan una comunidad real. Denle un propósito a cada dólar. Adáptense rápidamente y sin orgullo. Mantengan su fortaleza emocional. Y practiquen una gratitud profunda y genuina por los regalos cotidianos de un día cualquiera. Estas lecciones no se inventaron en un aula ni en una oficina de planificación financiera. Se ganaron a través de años de verdaderas dificultades por personas reales que no tenían red de seguridad ni margen de error. Funcionaron entonces, funcionan ahora. El mundo ha cambiado enormemente desde 1932. Los seres humanos no hemos cambiado tanto como nos gusta pensar. Seguimos necesitando comida, refugio, comunidad, propósito y esperanza. Seguimos siendo vulnerables a los mismos miedos y a los mismos errores que enfrentaron nuestros abuelos. Y todavía tenemos acceso, si decidimos usarlo, a la misma sabiduría silenciosa que los ayudó a salir adelante. Mi abuela nunca se consideró extraordinaria. Se consideraba una madre haciendo lo que hacen las madres, lo que sea necesario. Pero al hacer todo lo posible, dejó un legado de vida que hoy es más valioso que nunca. Honrémoslo, practiquémoslo, transmitámoslo, porque la próxima generación lo necesitará tanto como nosotros. Gracias por estar aquí.
Hasta la próxima historia. ¿Cuál de estas 10 lecciones te impactó más? Deja un comentario abajo y cuéntanos cuál vas a empezar a practicar esta semana. Si esta historia te aportó algo valioso, suscríbete para no perderte ningún episodio. Dale a me gusta al video si te resultó significativo. Y cuando estés listo, aquí mismo te espera otra historia que profundiza aún más en la sabiduría olvidada de generaciones pasadas.